empezando. Yo a medida que vaya avanzando de este ejercicio, voy a tratar de avanzar aquí unos minutos para que puedan ustedes tener una noción de un enfoque de análisis que yo utilizo en mis trabajos de investigación sobre este enfoque de desarrollo urbanístico que ha venido teniendo la ciudad, un poco más inclinado hacia los procesos metropolitanos, pero también a las dinámicas geográficas. Esta perspectiva de análisis se llama Paisaje y Territorio, Barranquilla, Río y Sistema del Taico. Es una dimensión interdisciplinar que le incorporamos al taller integrado que vienen ustedes haciendo y corresponde a ese componente de urbanismo que ustedes me imagino que van a incorporar en esos ejercicios de diseño y al final pues eso va a ser esa propuesta que yo le llamo investigación aula-escenario. ¿Qué características vamos a encontrar en ese proceso que ustedes vienen adelantando de desarrollo? Todos logran ver la diapositiva y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Bueno, Sí, profesor. Bueno, sigamos. Entonces nosotros aquí logramos identificar 3 variables en este ejercicio que yo voy a empezar a explicar, hoy empezaré a explicar y que vamos a seguir avanzando, que es una aproximación a un enfoque para estudios del territorio basados en su estructura y funciones. ¿Por qué es importante ese concepto de estructura y función? Porque son las que nos van a determinar qué debemos hacer o qué se debe hacer en un territorio como la ribera del Magdalena en el caso de Barranquilla. Hay que también en un segundo momento indagar la relación entre el territorio y el paisaje a partir de una estructura territorial. Nosotros creemos que y asociamos al paisaje con jardinería, con solamente espacio público, con arbolitos y demás. Y no, el paisaje va más allá de esa interpretación, digamos, ornamental que pues nació en los Estados Unidos por allá en los años 70 y que tiene toda una tradición muy reconocida en el gremio de la arquitectura como el landscape. Eso va más allá, esto tiene una tradición que viene desde el siglo XVII y es revisar la estructura del territorio. Y la estructura del territorio es un elemento central del análisis. Y eso se da a partir de una discusión del problema de la integración de los componentes del territorio. ¿Cuáles son los componentes del territorio? Son el agua, la tierra, el aire, las condiciones climáticas, la transformación histórica que se ha dado en ese espacio. No podemos desconocerla en ningún momento porque es una génesis, es como un ADN, es decir, incluso puede ser como un elemento estratégico para también discutir hacia dónde debe ir la relación de ese territorio con el paisaje y con sus habitantes, que en realidad y en final de cuentas son los que le dan la esencia al territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros nos encontramos en un contexto donde el río Magdalena es un labrador del territorio cercano donde nos encontramos. Barranquilla está situada sobre la parte final de este río, de un río sedimentario. Es digamos, el río más importante, digamos, de las cuencas, de casi todas las cuencas amazónicas, perdón, de las cuencas andinas. O sea, es el río más importante interandino que hay, digamos, en Sudamérica y termina en el Caribe, muy cerca aquí de la ciudad. Esa valoración de esas actividades humanas y de esas actividades de la transformación del paisaje, como lo refleja esta fotografía de pescadores en el río Magdalena, es una imagen que nosotros observamos ahora que hay digamos, una proximidad a través de los proyectos que se vienen desarrollando de esa transformación de la ribera. Esa proximidad en nuestra memoria digamos, reciente apenas se ve, pero siempre se ha dado, como lo ven en esta imagen. Siempre ha habido porque estamos en un contexto completamente complejo, como lo pueden ver en esta imagen. El delta del río Magdalena, según algunas teorías geológicas, ha tenido diferentes salidas. Incluso la geomorfología es muy compleja. Y eso en términos geológicos incluso es muy reciente. O sea, es decir, estamos hablando de unos prácticamente 60 millones de años. Es decir, estas configuraciones del Magdalena han tenido
esas transformaciones en los últimos 60 millones de años, que eso en términos geológicos es muy reciente. ¿Qué quiere decir? Que aún todavía es un río que está buscando su curso. Por ejemplo, en esta línea amarilla ustedes pueden divisar algún momento en que salió el río Magdalena por el lado de La Guajira. Y aquí también por el lado de Cartagena y por el lado, digamos, más cercano de Barranquilla. Acá hay otro, sobre todo cuando ya empieza a configurarse el río hacia el periodo del Holoceno o el periodo holocénico, que son una serie de llanuras aluviales o zonas de aluvión en donde, digamos, fueron determinantes algunos complejos cenagosos, como las zonas del Canal del Dique, incluso algunas zonas como el embalse del Guájaro, la Ciénaga del Totumo, son remanentes de este sistema, que era un sistema de inundación aluvial que llegaba incluso hasta la sierra, hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta. Todas estas imágenes de este territorio componen una configuración de un delta. ¿Cómo se ve reflejado esto? Incluso en la misma ciudad se puede ver reflejado que la relación que tenían los primeros pobladores, como lo plantea este plano, ha sido una relación muy cercana a esa cultura anfibia, a esa cultura determinada por esos sistemas. Si se pueden dar cuenta, la línea roja corresponde a ese sistema longitudinal que se construyó durante el periodo del contacto entre los europeos con los habitantes que existían aquí. Y hay varias posiciones en torno a caminos que ya existían y relaciones que existían entre las culturas mocaná y las culturas taironas en este, digamos, corazón o lo que se puede llamar la zona de los caños, como se puede divisar en la segunda imagen. Entonces, esta relación me parece muy interesante tenerla en cuenta porque hay unos puntos de partida a propósito de lo que habló la compañera Rosa sobre el barraquismo. El barraquismo en España es una situación en la cual, como si fueran viviendas sobre bordes o viviendas cerca a puntos lineales, a zonas cuencas hídricas, es una asociación que se hace de que la mayoría de personas que ubican su vivienda cerca a esta zona es porque no tienen oportunidad en las zonas céntricas de la ciudad. En cambio, acá en el contexto, digamos, de que encontraron los españoles, fueron grupos pequeños de población que empezaban a intercambiar productos en estos sistemas de caños. Por ejemplo, el caño arriba. Ahí que tengo. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Sí, profe. En un momentico que yo tengo como... Sí, profe, escucha. Por ejemplo, todo este sistema, deje que salga, que se ve muy lento el puntero. Todo este sistema de caños y barrancas o barracas, por eso el nombre de Barranquilla no se sabe de dónde viene. Muchos lo asocian con barraca, con barranca, con Barraquilla. Es una sección de una parte de embarcaciones que se llama así Barranquilla. Entonces no se sabe ciencia cierta de dónde viene el nombre. Otros lo asocian, digamos, algunas terminologías que utilizaron los aborígenes arawaks, aluciendo estate aquí. Entonces aquí se generó todo el proceso de expansión y crecimiento de esa ciudad, digamos, que encontraron los españoles y los diferentes caminos que aparentemente labraron. Y ya ahí, digamos, la arqueología recientemente ha encontrado algunos hallazgos de población y de actividades humanas asentadas sobre estos sistemas de ciénagas, de caños, de canales, en donde empezó a construirse la ciudad. Barranquilla nunca estuvo sobre el borde del río Magdalena, nunca le dio la cara al río Magdalena. El río Magdalena siempre fue un río, como dicen por ahí, tramposo, por eso llaman el caño de los tramposos, o fue un río indomable, como le llamaban los indígenas chimilas, le llamaban al río Yuma. Yuma en el lenguaje de los chimilas es como indomable, como no se puede manejar en términos de esa cultura chimila que prácticamente fue la cultura que
estuvo poblando todo lo que es el Alto Magdalena desde aproximadamente la San Martín de Loba o todo lo que es la depresión Momposina hacia esta zona norte, ya casi final de su desembocadura. Pero para eso se empezaron a incorporar modelos, los modelos de desarrollo. Barranquilla en la colonia no fue significativa, pero durante los procesos de independencia y ya durante la consolidación de la República se constituyó en un puerto, y Sabanilla fue uno de los puertos principales en donde empezó a labrarse el comercio, digamos, internacional en Colombia como ya una república independiente. Obviamente que Cartagena, Santa Marta, Riohacha tenían una importancia mucho más estratégica durante la colonia, eso principalmente Cartagena, pero durante las guerras de independencia, pues Cartagena quedó prácticamente sin población y casi semidestruidas por estas luchas. En el río siempre ha existido una relación de intercambios, y aquí esta relación de intercambios, que además fue modificada por el proceso de intervención que se dio durante los procesos de colonización y durante todo el proceso de poblamiento, como lo señalan algunos historiadores, ha sido un eje significativo de análisis. Aquí estas representaciones, digamos, de acuarelas, de esa imagen de los bogas y de los champanes, que fueron las herramientas de comunicación y de penetración de ese intercambio cultural entre Occidente y Oriente, entre, digamos, la cultura europea y la cultura indígena, y después la cultura esclava que vino a reemplazar o apoyar la mano de obra para la explotación de las riquezas en todo, digamos, el territorio neogranadino. Pero ya después la configuración, como la ven en este mapa, hacia allá a finales del siglo XVIII, es una configuración muy también cercana a esa imagen que vieron inicial. Unas diferentes zonas de ciénagas, el río Magdalena serpenteando como una culebra, así era la metáfora de la yuma que hacían los indígenas chimilas, que vivían, que más o menos estaban entre Tenerife, todas estas zonas de Calamar, y llegaban incluso hasta la parte norte del departamento del Magdalena, fueron los que constituyeron y desarrollaron toda esa dinámica de desarrollo prehispánico. Todas estas zonas en donde están estos pueblos, en el alto y norte, en el alto canal del dique, en esta zona del canal del dique, eran zonas inundables. Por aquí no había población indígena. La población indígena norte se localizaba sobre todo en las zonas altas o media altas de Tubará, de Saco, de Malambo, Galapa, que estas sí fueron, como su nombre lo indican, y los nombres indígenas indican poblaciones indígenas. En cambio, acá fueron producto de poblamientos de rochelas, de crecimientos alrededor de pueblos afrodescendientes, producto de ese cimarronaje que se dio con San Basilio de Palenque, y que poblaron estas zonas para el desarrollo de la agricultura productiva. Pero en realidad estas son zonas inundables, y ya se van a dar cuenta. En las características principales de Barranquilla, como ya lo anunciamos en una anterior presentación, han estado ligadas principalmente al desarrollo multimodal de diferentes modalidades. Uno, el transporte fluvial por el río Magdalena, como ya lo vieron en la imagen. Ese transporte fluvial buscaba salida, y una de las salidas era aprovechar el Caribe. El Caribe en la condición ya de un proceso en donde ya no había un imperio dominante, o sea, una potencia dominante como era el caso del Imperio Español, sino que ya habían unas dinámicas de poderes distintas, no representadas solamente en un poder hegemónico de una colonia, sino de el poder en unas dinámicas de mercado. Entonces, para poder entender esta lógica hay que entender que siempre se buscaba una salida y un contacto con el Caribe. No lo podía tener Cartagena porque estaba el canal del dique sedimentado, Santa Marta era muy pequeña y las conexiones eran muy difíciles. Hasta Barranquilla, en la naciente República Colombiana, se convirtió en la puerta de oro, como se llaman, o en la bisagra de conexión de la economía global del Caribe con lo que el país empezó a consolidarse. Por eso la importancia histórica de Barranquilla en estos periodos, sobre todo finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
La ciudad crece en un núcleo, ya como lo vieron, cercano a esos sistemas de caños que permitieron la navegación y el contacto del comercio fluvial del río Magdalena a través de una vía de ferrocarril. Se hizo una conexión hasta esta bahía de Sabanilla, que fue el primer puerto que vimos en esa imagen donde habían varios muelles y puertos, que fue esa conexión, pues se mudó o se trasladó por, digamos, por dinámicas bastante interesantes y se proyectó hacia esta zona que se conoce como, digamos, Bahía de Cupino. Allí se localizó y se desarrolló el muelle de Puerto Colombia y se estructuró una lógica multimodal de desarrollo de ese comercio exterior. Esa vía del ferrocarril, la vía fluvial y la vía marítima le permitió digamos, una ventaja comparativa de Barranquilla frente a otras ciudades portuarias, porque el Caribe ofrecía unas condiciones muy atractivas para el desarrollo principalmente de esa fase del capitalismo primario. ¿Cuál es esa fase del capitalismo primario? El desarrollo de la exportación e importación. Mientras nosotros aquí teníamos condiciones ideales para exportar productos como el banano, la quina, el tabaco, que eran productos que eran apetecidos en la dinámica de ese capitalismo incipiente, surgiente, le permitieron generar unos mercados de conexión que permitió que Barranquilla se consolidara. ¿Por qué? Llegaban muchas, digamos, comerciantes de esa órbita del Caribe a negociar a Barranquilla por su cercanía estratégica. Y eso le permitió una ventaja también comparativa en toda la cuenca por estas capacidades que tenía la ciudad para generar ese desarrollo multimodal de los sistemas de transporte. Entonces, eso es una ventaja muy interesante para entender desde la perspectiva urbano-regional la importancia que tiene Barranquilla en esa dinámica del delta y también en las razones de su transformación. Como ven, miren cómo era, cómo fue empezando a transformarse. La dinámica también estaba relacionada con la vida de la ciudad. Y aquí pueden ver ustedes imágenes de los medios de transporte y de los sistemas de intercambio de la ciudad en esos caños. A diferencia, por ejemplo, de plazas de mercado como lo vieron en las imágenes en Europa o tradicionales en Colombia, aquí la plaza de mercado eran los caños. Y aquí pueden ver imágenes, que podemos reproducir imágenes sobre esta dinámica. Y esta dinámica que vamos a ir observando en esta diapositiva a medida que vayamos avanzando, para despertar en ustedes algunas sensibilidades en los ejercicios que nosotros podemos plantear en esos trabajos que ustedes pues ya están empezando como a analizar, a revisar, a hacerse incluso preguntas en el sentido de plantear qué ideas se pueden hacer en un lote como el que ustedes están planteando o como se está planteando en cada uno de los talleres. Cada uno está con un profesor que los está orientando en la estrategia de diseño que se van a implementar. Me imagino que ya están haciendo una serie de programación y que ya más o menos tienen como una especie de diagnóstico o un análisis del contexto. Y aquí en esta presentación que voy a seguir avanzando a medida que ustedes también avancen en el seminario para ir empezando a aterrizar esos elementos del seminario a esta realidad que vamos a trabajar nosotros. Entonces, hoy hablamos de esas geografías del crecimiento. Y hoy termino yo con una idea general de esa geografía en la cual surge Barranquilla como un epicentro muy significativo del desarrollo y por qué se convierte en un eje estratégico también en términos generales y cómo el río y esa relación de la maritimidad y de lo fluvial, como ya lo vimos en la primera presentación, y que ustedes pueden revisar en la plataforma de CIPI porque ya la monté, fueron significativas para entender esa lógica. Y a medida de eso, ustedes yo creo que van como atendiendo y tratando de hacer, pues, ya despejar algunas dudas o incluso aumentar mucho más las dudas, pero la idea es aquí resolverlas.
Preguntas, inquietudes. Yo voy a dejar la presentación hasta acá porque vamos a ir avanzando con calma y la vamos a ir conectando con el desarrollo del seminario. Preguntas, inquietudes. Dice Kelly que ninguna, profe. ¿Qué dicen los compañeros? Yo creo que sí hay inquietudes. Deberán tener demasiadas inquietudes, no me digan que no, pero sí debe haber algunas preocupaciones incluso con lo que van a desarrollar en, en ese lote de la ribera del Magdalena. Pues yo le llamo así, yo no le llamo Loma 1 ni Loma 2, para mí es todo el proyecto es la ribera occidental del Magdalena. Pues, profe, en este caso, mi profesora lo que más nos plantea es la posibilidad de trasladar las industrias y nos pone a hacer un análisis sobre cuáles sí tienen, o sea, cuáles sí están bien ubicadas y con respecto también al tema ambiental, quiénes cumplen con los requerimientos ambientales, quiénes no, y principalmente pues eso, si se pueden trasladar o de pronto habrán algunas que sí están bien ubicadas y que pueden mantenerse ahí. Ya, vale, eso es sencillo. Eso incluso desde el punto de vista jurídico está salvado porque eso fue declarado como plan parcial. Y por enajenación, esas industrias las pueden trasladar a los polígonos reglamentarios por el plan de ordenamiento territorial para trasladar las zonas industriales. Y digamos, como la jugada de ajedrez o el movimiento de ajedrez que se hizo recientemente con darle la autoridad ambiental a la área metropolitana, es como hacer más fácil ese tipo de movimientos y mecanismos en el área metropolitana. Es decir, por lo menos trasladar para Soledad, para Malambo, algunas industrias que están en ese corredor, o Galapa, o mismo incluso Puerto Colombia, trasladar alguna serie de industrias localizadas en la zona de la vía 40 para darle mayor justificación a los procesos de transformación urbana en la ribera occidental. En la ribera lo que se está haciendo es una transformación urbana dura, una transformación digamos, de esa ribera a través de espacio público donde hay demasiado cemento. Hagan el cálculo de cuánta cantidad de cemento hay por metro cuadrado y cuánta hay de zona verde, por lo menos en lo que va construido el malecón. Y ustedes, pues, Google, háganlo con Google Earth para que vean. Y ustedes van a sacar allí sus conclusiones. Es dura, es una transformación urbana dura en un espacio que es muy frágil, muy complejo y como ya lo vieron, eso va como una serpiente, o sea, como la yuma. Eso es una metáfora muy interesante de las culturas prehispánicas, de las culturas originarias que hay que empezar a entender. Eso es fácil, no, eso no hay ningún problema, Nancy. Las zonas industriales, la tendencia es que se van a localizar para allá, para Santo Tomás, para donde haya suelo para poner una industria y nadie les molesta. Entonces, por eso no hay problema. Yo creo que hay otros problemas más de fondo, como son el tema de los usos de suelo, el tema de las fuentes hídricas, que aparentemente vemos que son unos caños, que son unas cloacas y son alcantarillas a cielo abierto, pero tienen una función hídrica, las rondas tienen una función hídrica, los suelos tienen una función estratégica, y a ver cómo se puede generar una permeabilidad. Es como el ejercicio que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, que vamos a ir avanzando, y lo que continúa del seminario es apoyarnos un poco de algunos conceptos que van a tocar algunos compañeros. Entonces, ¿qué otra pregunta, qué otra inquietud? Profe, Natalia, buenas noches. A mí también otro problema
que de pronto veo ahí es el tema del barrio Barlovento. Porque, o sea, veo un problema porque no sé de pronto cómo sería una cohesión del barrio con el proyecto, porque primero la imagen urbana del barrio es bastante pobre, bastante no pobre, más bien es bastante, no sé, sucia, no sé cómo decirlo, y además de todo, también el puente de la 67 y ahora el puente del Barlovento o el puente de la Carrera 50 también está empeorando ese de pronto esa inseguridad, esa contaminación de los caños. Entonces eso también es un problema que a mí me preocupa mucho. O sea, ¿cómo sería la cohesión del barrio Barlovento con el proyecto y también con los puentes y la vida debajo del puente? Que se los voy a dejar aquí. Hay una propuesta que es muy descabellada, interesante, pero Barlovento va a ser el resultado y puede ser, por ahí hay un trabajo que alguno de ustedes de pronto si quiere hacer de trabajo de pregrado, que va a ser el resultado de un proceso de gentrificación. Allí la misma dinámica que está sucediendo en el sector va a expulsar a la gente. Y quizás esa imagen de la ciudad, si te remontas al análisis que puedo hacer, te puedes encontrar en los trabajos de Kevin Lynch. La imagen de la ciudad, allí es la percepción de, por ejemplo, un sitio inseguro, feo, horrible, e incluso asociado a la criminalidad, al peligro, al crimen, a las ollas de tráfico, y es cierto. Pero ahí hay otra construcción social del espacio, que es gente ligada digamos, a las actividades comerciales y a las actividades ambulantes en el centro. Hay también una relación muy cercana con los sistemas de caño, con un poco la dinámica que se da en ese contexto de ese espacio que al final el Barlovento fue resultado también de un proceso, digamos, de autoproducción del espacio. Esos son prácticamente todo el barrio Barlovento fueron las antiguas predios de las compañías de navegación fluvial que funcionaron hasta los años 40 allí en esa zona de lo que era el puerto de Barranquilla, porque ese era el puerto de Barranquilla. Cuando se construyó la dársena y se hizo el puerto, digamos, allá en Barranquillita, pues esa zona se perdió, ese lote quedó abandonado y fue ocupado por gente que incluso trabajaba allí. Incluso gente que trabajaba en el puerto que no tuvo opción de poder trabajar en el nuevo puerto, pues se quedó viviendo ahí. Parcelaron esa zona y crearon lo que se conoce como Barlovento. Entonces es un proceso también de autoproducción del espacio que tiene una memoria. Si tú vas allá, la gente te va a contar y muchos de los habitantes más antiguos fueron o están ligados a la dinámica, digamos, que en su momento hubo ahí de desarrollos portuarios. Y sí, es un problema. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿La incorporamos al modelo o la tendencia es que el mismo modelo las expulse? Yo creo que es más que todo la última opción. El mismo modelo de desarrollo urbanístico que está planteando ahí es expulsarlo. Por eso estoy buscando aquí el video de José Pérez sobre una propuesta que él plantea ahí en el malecón en Barlovento, sí, que aquí está.